Capítulo 11. Apocalipsis 12 al 14. El Cristo contra el dragón y sus aliados. Como en cada una de las secciones anteriores, aquí también volvemos al principio de nuestra dispensación actual para recorrer de nuevo el mismo terreno. En cada visión hacemos un viaje que nos lleva a través del curso entero de esta era, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Por medio de un simbolismo indudable, el vidente nos transporta hasta el momento del nacimiento y de la ascensión de Cristo, Apocalipsis 12, 1 al 5. No se termina la visión hasta que vemos a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda, Apocalipsis 14, 14 al 20. Ha llegado de nuevo el día del juicio. Sin embargo, como ya hemos indicado, el capítulo 12 es el principio no solamente de otra sección menor, a saber, la cuarta, sino también de la segunda división principal del libro. Esta división principal abarca los capítulos 12 al 22 y constituye una unidad. Los caracteres principales que surgen en oposición a Cristo, y a su iglesia los vemos introducidos en los capítulos 12 al 14. Estos son, el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, Babilonia y los hombres que tienen la marca de la bestia. Las visiones que siguen nos muestran lo que sucedió a cada una de estas fuerzas anticristianas, a los que tienen la marca de la bestia, capítulos 15 y 16, a Babilonia, la ramera, y a las dos bestias, capítulos 17 al 19, y finalmente al dragón, capítulos 20 al 22. Es claro, por tanto, que el tema central de la primera división principal, capítulos 1 al 11, continúa en la segunda. Como ya se ha indicado, este tema es la victoria de Cristo, y de su iglesia sobre el dragón y sus seguidores. Sin embargo, aunque la primera división principal describe el conflicto exterior entre la iglesia y el mundo, la segunda parte del libro manifiesta el trasfondo más profundo. Vemos ahora más claramente que, lo que se vio en la división anterior, el conflicto entre la iglesia y el mundo es solamente la manifestación exterior de la guerra entre Cristo y Satanás, el dragón. Observe que el capítulo 12 nos da primero una imagen del dragón esforzándose por destruir a Cristo, versículos 1 al 12. Frustrado en su intento, persigue a la mujer debido a que ella había dado a luz a Cristo, versículos 13 al 17. Al no lograr su cometido, hace guerra contra el resto de su simiente, versículo 17b. La mujer, el niño y el dragón, Apocalipsis 12, 1 al 6. Estos versículos contienen la primera imagen simbólica. La escena se desarrolla en el cielo. Juan ve aquí a una mujer gloriosamente ataviada, el sol es su vestido, la luna su escabel y una guirnalda de 12 estrellas su corona. Esta mujer está a punto de dar a luz. Clama con dolores de parto. De repente Juan ve a un dragón escarlata que se ha puesto delante de la mujer. Piense usted en una serpiente alada, cruel, feroz, maligna y viciosa, con cabeza encopetada y garras destructoras. Recuerde que esto es una imagen, un símbolo. Esta bestia tiene 7 cabezas coronadas y 10 cuernos. Tan enorme y descomunal es esta bestia que su inmensa cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. ¿Por qué separa este terrible monstruo frente a la mujer que está a punto de dar a luz? Es con el fin de devorar a su hijo luego que éste haya nacido. ¿Logra el dragón su cometido? No. La mujer da a luz un hijo, un varón poderosísimo que regirá a los gentiles con vara de hierro. Luego, de repente. Pero escuchemos lo que sucedió según las propias palabras del apóstol, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Habiendo fracasado en su propósito de devorar al hijo, el dragón dirige ahora toda su furia contra la mujer radiante y toda gloriosa. Pero la mujer huye al desierto donde Dios le ha preparado comida y abrigo por 1260 días. Luego oiremos más del esfuerzo del dragón por destruir a la mujer, véase versículo 13. Esto, brevemente, es la imagen. Ahora, ¿qué quiere decir esta imagen? Encontramos 3 personajes. En primer lugar, tenemos a la mujer radiante. Esta mujer simboliza la iglesia, véase Isaías 51, Isaías 54:1, Oseas 2:1, Efesios 5:32. Las escrituras hacen hincapié en que, en ambas dispensaciones, la iglesia es una sola. Es un solo pueblo escogido en Cristo. Es una sola tienda, una sola viña, una sola familia, siendo Abraham el padre de todos los creyentes, estén circuncidados o no, un solo olivo, un solo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, una sola esposa hermosa, y, en su consumación, una sola Jerusalén nueva, en cuyas puertas están escritos los nombres de las 12 tribus, y en cuyos fundamentos están grabados los nombres de los 12 apóstoles, véase Isaías 54, Amós 9:11, Mateo 21:33 al 41,
Romanos 11:15 al 24, Gálatas 3:9 al 16 y 29, Efesios 2:11 al 22, Primera de Pedro 2:9, Éxodo 19:5 y 6, Apocalipsis 4:4, Apocalipsis 21:12 al 14. En la tierra esta iglesia puede parecer muy insignificante y merecedora de desprecio y ridículo, pero desde la perspectiva celestial esta misma iglesia es toda gloriosa. El cielo derrama sobre ella en abundancia todo lo que puede contribuir para su gloria y esplendor. Está vestida del sol, porque es gloriosa y exaltada. Debajo de sus pies está la luna, porque ella ejerce dominio. Tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, porque es victoriosa. Estaba encinta, porque era su misión la de dar a luz a Cristo según la carne, Romanos 9:5. En segundo lugar, tenemos al Hijo, la simiente de la mujer. Este poderoso niño es Cristo. Es el que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. Es evidente que se toma esta expresión del Salmo 2:9, un salmo mesiánico, y en Apocalipsis 2:27 Cristo mismo la usa. Para indicar a Cristo, se usa en otras partes de las Escrituras también el título el Hijo, o la simiente, de la mujer, Génesis 3:15, Gálatas 4:4. Si alguien tiene todavía dudas de que el Hijo de la mujer indica a Cristo, entonces que compare el versículo 5 con el versículo 10. Cuando el Hijo es arrebatado para Dios, y para su trono y el dragón arrojado en la tierra, el cielo canta, ahora ha venido la salvación de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. En tercer lugar, tenemos al dragón. El dragón simboliza a Satanás, Apocalipsis 22. Las 7 cabezas coronadas indican el dominio mundial del diablo, véase Efesios 2:2, Efesios 6:12. Véase también nuestra explicación de Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:9. Sin embargo, estas coronas no son guirnaldas de victoria, sino simplemente coronas de autoridad usurpada. Los 10 cuernos indican el poder destructor de Satanás. Se para frente a la mujer con el fin de devorar a su hijo. Cuando Satanás cayó, arrastró consigo en su caída la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, un número enorme de espíritus malignos, véase Job 38:7, Segunda de Pedro 2:4, Judas 6. Estudiemos ahora el pensamiento principal. El dragón se para frente a la mujer que está a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando nazca. En otras palabras, Satanás estaba buscando continuamente la destrucción de Cristo. Considerado de esta manera, todo el Antiguo Testamento viene a ser una sola historia, la historia del conflicto entre la simiente de la mujer y el dragón, entre Cristo y Satanás. En este conflicto Cristo, por supuesto, sale victorioso. Consideremos desde esta perspectiva la historia del Antiguo Testamento. La promesa inicial, Génesis 3:15. Es muy evidente que Apocalipsis 12 se basa en Génesis 3:15. Los mismos personajes aparecen en ambos, se proclama en ambos la misma verdad. Las palabras de Génesis 3:15 son las siguientes, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente de Génesis 3 es el dragón de Apocalipsis 12. La simiente de la mujer de Génesis 3 es el hijo varón de Apocalipsis 12. También, en Génesis 3:15 la expresión la simiente suya significa Cristo. Aquí en Génesis 3 se anuncia el conflicto, de Set hasta el diluvio. Luego Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Pero Caín mató a Abel. Después nace Set. ¿Sabe Satanás que la familia de Set ha sido predestinada para dar a luz la simiente prometida, el Mesías? Parece que sí, porque el diablo empieza ahora a hacer todo lo posible por destruir a Set. Susurra a oídos de los hijos de Set que tienen que casarse con las hijas de Caín. Procura destruir a las generaciones de Set con el fin de aniquilar la promesa del Mesías. ¿Tiene éxito el dragón? Parece posible el cumplimiento de su propósito. Lea Génesis 6:12. Satanás ha triunfado. No, no ha triunfado del todo. Entre las familias descendientes de Set hay una que teme al Señor, la de Noé. Dios salva a esta familia cuando el diluvio destruye las demás. La promesa continúa en esta familia, del diluvio hasta Jacob. Nuevamente el dragón se para frente a la mujer para destruir al niño. Enseguida, Abraham y su esposa Sara reciben la promesa del Mesías. Sin embargo, hablando humanamente, esta promesa no podrá cumplirse nunca porque Abraham es muy anciano, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. El dragón casi triunfa, pero sucede el milagro y nace Isaac. A Isaac se le da ahora la promesa. Pero el Señor manda a Abraham que ofrezca a Isaac en holocausto. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué sucederá ahora con la promesa de Dios? Seguramente triunfará ahora el dragón, pero, ¿triunfa realmente? No,
Aparece el ángel del Señor, es decir, Cristo mismo aparece a fin de proteger su propio nacimiento según la carne. Aún durante la dispensación antigua, Cristo mismo es siempre quien prepara todas las cosas para su propio nacimiento. El ángel del Señor, Cristo mismo, le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente que iba a destruir la cabeza de la serpiente nacería de las generaciones de Isaac y Rebeca. Pero Rebeca era estéril, Génesis 25:21. De nuevo Jehová, el Dios de la promesa, hace un milagro. Rebeca concibe, y así continúa la promesa por medio del linaje de Jacob. Pero, ¿qué pasa? Jacob engaña a su padre y recibe la bendición que Isaac había destinado para Esaú. Jacob tiene que huir. Aún después de muchos años, cuando vuelve a su propia tierra, siente mucho temor. Pero Esaú no mata a Jacob. De nuevo es protegida la promesa respecto al hijo de la mujer, de Jacob hasta los judíos en el desierto. Otra vez el dragón se para frente a la mujer. Ataca a los descendientes de Jacob, los judíos. Esta vez parece que en verdad tendrá buen éxito, porque aunque el Señor en su tierna misericordia ha sacado a su pueblo de Egipto, le rechazan y bailan alrededor de un becerro de oro. Dijo más Jehová a Moisés: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Éxodo 32:8. ¿Triunfará realmente el dragón? Sí. A menos que haya un intercesor. Y sí, hay uno. Moisés intercede, y se salva de nuevo la promesa. Y recuerden que fue Cristo, el mediador más grande, quien creó en el corazón del mediador menor, Moisés, el espíritu de intercesión, de los judíos en el desierto hasta David, el rey. De nuevo marcha adelante la historia. De la tribu de Judá, Dios escoge a una familia, la de David. Nacerá el Mesías prometido como la simiente de David, segundo de Samuel 7:12 al 16, Salmos 89, 29 y 35 y 36, Jeremías 23:5, Hechos 2:30. Por tanto, el diablo dirige ahora su flecha hacia David. David tiene que ser destruido. Leemos, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Primer libro de Samuel 18:10 y 11. Saúl hizo esto porque un espíritu malo le tomó. ¿Tuvo buen éxito el dragón? No, porque David se escapó de él 2 veces. Aún durante la antigua dispensación, Cristo está obrando en la tierra, protegiendo la promesa respecto a sí mismo, de David hasta la reina Atalía. Atalía, la hija inicua de padres inicuos, Acab y Jezabel, se encuentra reinando. Para poder ejercer absoluta autoridad, ella concibe en su corazón la destrucción de toda la simiente de David. Así, la venida del mediador en forma humana corre de nuevo el peligro de no cumplirse. El dragón se ha parado frente a la mujer, su ira se dirige contra el hijo. Y ahora, por fin, Satanás triunfa. Al menos, parece así, porque leemos, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real, segundo libro de los Reyes 11:1. Destruyó toda la simiente real. Por supuesto, si está destruida toda la simiente real, entonces Cristo no puede nacer como hijo y heredero legal de David. Por consiguiente, el plan de Dios se ve frustrado. Ha fracasado la promesa. Atalía destruyó toda la simiente real, es decir, ella pensaba que lo había hecho. Lea lo que sigue, segundo libro de los Reyes 11:2, pero Josaba tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Cuán maravillosos son los caminos de Dios. Cuán admirable es su providencia. Luego, vemos de nuevo a Joás, y sobre su cabeza hay una corona. Oímos a la gente gritando, ¡viva el rey! Se salva de nuevo la promesa. Del linaje de David nacerá Cristo, a menos que todavía sea impedido por Satanás, de Atalía hasta el rey Acaz. Ahora, las fuerzas combinadas de Israel y Siria se unieron contra Judá. Su propósito es el de exterminar la casa de David, en la cual estaban concentradas las esperanzas y promesas respecto al Mesías, y poner en medio de Judá por rey a un extranjero, el hijo de Tabeel, véase Isaías 7:6. Es un momento peligroso en la historia. ¿No nacerá nunca, de la simiente de David, Cristo? Jehová le manda al profeta Isaías que encuentre al rey Acaz de Judá para animarle, pero Acaz se rehúsa con desprecio a pedir una señal como prueba de la ayuda de Jehová. Ciertamente, el dragón, la serpiente de Génesis 3:15, tendrá ahora buen éxito, porque contra la casa de David están reunidos los ejércitos de Siria y de Israel, y la maldad del mismo rey Acaz.
Satanás se ríe, pero de nuevo se ríe anticipadamente, porque leemos, por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. El propósito de Dios tiene que permanecer. Emmanuel tiene que nacer de la familia de David, del rey Acaz hasta Esther. Y ahora se encuentra reinando el rey Asuero. Es el quinto siglo antes de Cristo. A petición de Amán, el rey publica un decreto mandando que sean muertos todos los judíos que se encuentran en todos sus vastos dominios, Esther 3:13. Se sella este decreto con el anillo real. Pero la promesa de Jehová respecto al mediador, que iba a nacer de la simiente de David, fue sellada con el juramento del Rey de Reyes. ¿Es menester contar lo que sucedió? Lea el libro de Esther. Los judíos fueron protegidos de nuevo, de Esther hasta Belén. Y ahora el acto final de este gran drama. La escena está en Belén. Allí, en un pesebre, se encuentra acostado el niño Cristo. Pero aunque ha nacido realmente ahora, el dragón procura destruirle. En realidad, Apocalipsis 12, aunque describe de una sola plumada toda la historia anterior de la guerra de Satanás contra Cristo, se refiere directa y específicamente a los eventos que sucedieron en conexión con el nacimiento de Cristo. Leemos, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos a los magos de Oriente. Los vemos en la cámara de recepción de Herodes. Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, les dice Herodes, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Su intención era matar al niño. Pero los magos, avisados por Dios, regresaron a su tierra por otro camino, después de haber hallado y adorado a Cristo. Sin embargo, el dragón todavía se rehúsa a darse por vencido. Los niños menores de 2 años que viven en Belén y sus alrededores son asesinados. Pero Herodes fracasó, y asimismo el dragón. El niño Cristo se hallaba seguro en Egipto, Mateo 2:13. No se puede frustrar nunca el propósito de Dios. El nacimiento de Cristo en Belén es la victoria de Dios sobre el dragón. La muerte del Salvador en la cruz a favor de su pueblo es una victoria adicional. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto se refiere a la ascensión y la entronización de Cristo, Apocalipsis 5:7, véase Filipenses 2:9. Los que le resisten serán castigados por medio de la vara de hierro. Esto estará vigente durante toda la dispensación presente. Cristo triunfa. Y los ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas. B. La expulsión del dragón, Apocalipsis 12:7-12. La segunda imagen simbólica nos muestra el efecto del nacimiento, y de la expiación de Cristo, y de su ascensión al trono en el cielo. Como siempre, veamos primero la imagen en su totalidad. Hay una gran batalla en el cielo. Miguel, en calidad de príncipe sobre los ángeles buenos y protector del pueblo de Dios, Daniel 10:13 y 21, Daniel 12:1, Judas 9, ataca al dragón, el príncipe de los ángeles malos y enemigo del pueblo de Dios. 2 generales y 2 ejércitos se enfrentan en batalla. Sin embargo, observe que Miguel y su ejército son los que dan inicio al ataque. ¿El resultado de la victoria? El dragón es derrotado y expulsado del cielo. Leemos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La imagen que Juan vio se explica completamente por medio de las palabras que escucha. No debemos entender literalmente la batalla en el cielo, y la expulsión de Satanás a la tierra. Es arrojado del cielo en el siguiente sentido, ha perdido su puesto como el acusador de los hermanos. En tanto que Cristo nació y dio satisfacción por el pecado, Satanás ha perdido toda apariencia de justicia para sus acusaciones contra los creyentes. Es verdad que continúa acusando. Esta es su obra aún hoy, pero ya no puede señalar la obra no acabada de Cristo. El sacrificio de Cristo ha sido consumado. Cuando ascendió al cielo logró una completa satisfacción por el pecado, véase Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Véase también Romanos 8:1 y Lucas 10:18. Note el efecto triple de esta derrota de Satanás y sus huestes. En primer lugar, a causa de esta derrota se manifiesta la salvación efectuada por Dios en Cristo, se vindica el poder de Dios, se establece su dominio real en el corazón de su pueblo, se revela su autoridad, versículo 10. Por tanto, hay en el cielo una gran aclamación. En segundo lugar, a causa de esta derrota, el pueblo de Dios triunfa, es decir, los que testifican respecto a su fe en la sangre del Cordero, y prueban el carácter genuino de su fe por medio de su perseverancia aún hasta la muerte, versículo 11. Por tanto, que se regocijen los cielos y los que en ellos moran. En tercer lugar, por causa de esta derrota Satanás está lleno de ira.
Sabe que tiene poco tiempo. Esta, su segunda derrota, pronostica la otra derrota final al acercarse el final de la historia. Versículo 12. Por tanto, que resuene el cielo con júbilo. C. El asalto final del dragón. Apocalipsis 12, 13 al 17. En la tercera imagen simbólica el dragón, habiendo sido arrojado a la tierra, persigue a la mujer porque dio a luz al hijo varón. Por tanto, su esfuerzo por destruir a la mujer es en realidad otro aspecto de su ira contra su hijo. Tengamos cuidado de notar este punto. La mujer recibe dos alas como de un gran águila, Éxodo 19:4, Deuteronomio 32:11, Isaías 40:31, y vuela al desierto. En aquel desierto, Dios tiene preparado para ella un lugar, versículo 6, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, es decir, por 1260 días, versículo 6. Ella reside en este lugar lejos de la presencia de la serpiente. El dragón, no estando listo todavía para darse por vencido, arroja de su boca tras ella agua como un río, a fin de que sea arrastrada por la corriente, pero la tierra traga el río. En consecuencia, el dragón se pone furioso y se llena de ira contra la mujer. Aunque ha fracasado no solamente en su esfuerzo por destruir al niño, sino también en su ataque contra la mujer, se escabulle para hacer guerra contra el residuo de la simiente de ella, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Interpretamos la imagen como sigue. Satanás, habiendo fracasado en su esfuerzo por derrotar a Cristo, continúa su ataque contra la Iglesia. Se enfurece contra ella porque ha puesto de manifiesto a Cristo. Pero el Señor protege a su pueblo, lo toma sobre alas de águila. En el desierto de aflicción, es decir, durante esta permanencia terrenal, tiene preparado para ellos un lugar, y lo sustenta con el maná de la palabra. Aquí la Iglesia reside alejada de la presencia de la serpiente, es decir, fuera del alcance del ataque más directo y mortal de Satanás. El diablo no la puede destruir. Este es el milenio de Apocalipsis 20. Es cierto que Satanás hace lo posible para que la Iglesia sea absorbida en una corriente de mentiras, de ilusiones, de religiones y filosofías falsas, de utopías políticas y de enseñanzas científicas fingidas, pero la verdadera Iglesia no se deja engañar. Los del mundo, en cambio, se tragan todo el río de las mentiras. Debido al fracaso de su esfuerzo por ver a la Iglesia absorbida, el diablo se enfurece muchísimo. Está resuelto a dirigir su ataque contra el residuo de la simiente de la mujer, es decir, contra los creyentes individualmente. Ahora, se describe como un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo esta época en que la Iglesia experimenta tanto lo malo como lo bueno, la persecución de Satanás y la protección especial de Dios, lo que hace imposible al diablo un ataque directo contra la Iglesia para destruirla. Este es el período crepuscular en que el pueblo de Dios es sustentado con el maná de la palabra, y se goza de un poco de tolerancia y seguridad en la tierra, porque el Señor había preparado para ellos un lugar en el desierto. Este es el período durante el cual los testigos, capítulo 11, profetizan, se está proclamando el Evangelio por todas partes. Es seguido por 3 días y medio, cuando se mata a los testigos, y sus cadáveres yacen en la ancha avenida de la gran ciudad, Apocalipsis 11, 7 al 19. Esta es la batalla de Armagedón. Estos 3 días y medio, a su vez, son seguidos por el día del juicio. Es evidente, por lo tanto, que el período descrito como un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo empieza en el momento de la primera venida de Cristo, su nacimiento, ministerio, cruz y coronación, y se extiende hasta un tiempo muy cercano a su segunda venida para el juicio. Un estudio cuidadoso de Apocalipsis 20 confirmará nuestro punto de vista. En este capítulo también el período largo, cuando la Iglesia es sustentada lejos de la presencia de la serpiente, de modo que se refrena o restringe la influencia de Satanás. En otras palabras, el diablo es atado, es seguido por un intervalo corto cuando el diablo congrega a los ejércitos de Gog y Magog contra el campamento de los santos. Y este intervalo corto es seguido por la segunda venida de Cristo para el juicio, Apocalipsis 20, 11 al 15. Por tanto, en todos estos capítulos tenemos el siguiente orden. Un período largo, la época evangélica, 42 meses, 1000 años, un tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo, y 1260 días, Apocalipsis 11, 2 y 3, Apocalipsis 12, 6 y 14, Apocalipsis 13, 5, Apocalipsis 20, 2 al 5, un período muy corto de 3 días y medio, Apocalipsis 11, 7 y 9, Apocalipsis 13, 7, Apocalipsis 20, 7 al 10. El día del juicio, Apocalipsis 11, 11 y 12 y 16 al 19, Apocalipsis 14, 14 ss, Apocalipsis 20, 11 ss. Vemos inmediatamente que no hay mucha diferencia entre los 3 modos de designar este período que hallamos en los capítulos 11, 12 y 13.
En realidad, 42 meses son iguales a 1260 días, y ambos son iguales a un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, si se interpreta la palabra tiempo como significando un año y tiempos 2 años. En todos los casos estamos tratando con un período que se designa como 3 años y medio. Ahora es lógico preguntar, ¿por qué se usa el término 3 años y medio para caracterizar este período largo? Para responder, tenemos que recordar que durante la dispensación antigua hubo un período de 3 años y medio que el pueblo de Dios no podía olvidar nunca. Era un período de aflicción, pero también un período cuando se manifestaba el poder de la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes 17, Santiago 5:17. Al comparar Santiago 5:17 con Apocalipsis 11:6, se ve inmediatamente que el apóstol estaba pensando en los días de Acab y Elías. Durante aquel período de 3 años y medio, la Iglesia de Dios era perseguida, primer libro de los Reyes 18:10 y 13, pero no fue destruida, primer libro de los Reyes 18:4 y 39, primer libro de los Reyes 19:18. La palabra de Dios demostraba su gran poder, primer libro de los Reyes 17:1. Elías y otros eran alimentados por Jehová de una manera milagrosa, primer libro de los Reyes 17:4 al 16. Asimismo, durante el largo periodo actual de la actividad evangélica, empezando con la primera venida de Cristo y extendiéndose casi hasta su segunda venida, se persigue a la Iglesia, pero no se la destruye. La palabra de Dios ejerce una poderosa influencia. El pueblo de Dios recibe alimento espiritual. Ocurre primero en el libro de Daniel la expresión un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, Daniel 7:25, Daniel 12:7. Es el período del anticristo. Ahora, Juan acentúa el hecho de que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, primera de Juan 4:3. Por lo tanto, en el Apocalipsis este período de 3 años y medio se refiere a la época evangélica entera. Es seguido por los 3 días y medio cuando la bestia que sube del abismo, el mundo anticristiano en su período final, matará a los testigos y hará callar la voz del Evangelio, véase Apocalipsis 11:7 al 10. D. Los ayudantes del dragón, Apocalipsis 13:1 al 18. El capítulo 13 nos muestra los agentes o instrumentos usados por el dragón en su ataque contra la Iglesia. Se describen 2 bestias. La primera es un monstruo indescriptiblemente horrible. La segunda parece inocua y por esto es aún más peligrosa que la primera. La primera bestia sube del mar. La segunda sube de la tierra. La primera es la mano de Satanás. La segunda es la mente del diablo. La primera representa el poder perseguidor de Satanás operando en, y por medio de las naciones de este mundo y sus gobiernos. La segunda simboliza las religiones y filosofías falsas de este mundo. Ambas bestias se oponen a la Iglesia durante toda esta dispensación. Sin embargo, el apóstol las describe por medio de palabras que indican la forma que asumieron durante la última década del primer siglo de nuestra era. Juan nota que el dragón va a la orilla del mar para conseguir ayuda. Por consiguiente, es menester considerarlo como estando en un lugar donde se juntan el mar y la tierra. Por un lado está el mar, por el otro, la tierra. El primer aliado sube del mar. El segundo sube de la tierra. Juan ve subir del mar un monstruo indescriptiblemente horrible. La bestia surge gradualmente del agua. Primero, Juan no ve nada más que los cuernos. Hay 10, y sobre ellos hay diademas. Luego, las cabezas también aparecen. Esta bestia tiene 7 cabezas y sobre estas cabezas están nombres de blasfemia. Ahora aparece el cuerpo. Es semejante a un leopardo, grande y feroz, presto para lanzarse sobre su víctima, véase Daniel 7:6, Oseas 13:7, Habacuc 1:8. Y ahora la bestia está saliendo del agua. Juan ve sus pies. Son como de oso. Piense en la figura de una osa a quien le han robado sus cachorros, segundo libro de Samuel 17:8, Proverbios 17:12, Oseas 13:8, lista para devorar y desmenuzar y ansiosa de hollar con sus grandes y terribles pies a su enemigo. Como la boca es el punto principal de la figura, se la menciona después, esta horrible bestia tiene boca como de león, gruñendo, rugiendo, deseando hacer presa, ansiosa por destruir, Salmos 17:12, Oseas 5:14, Primera de Pedro 5:8. A este monstruo el dragón le da su poder y autoridad. Ahora, observando con cuidado, Juan nota que una de las 7 cabezas parece haber recibido una herida de muerte, pero se ha curado la herida. Todo el mundo, maravillado y atónito, va en pos de la bestia, y en espíritu de adoración dice, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Al adorar a la bestia, los hombres están también rindiendo homenaje al dragón, que dio a la bestia su autoridad. Ahora, la bestia empieza a hablar y a vanagloriarse pronunciando blasfemias. Esto continúa durante 42 meses.
Las blasfemias son dirigidas contra Dios, y todos los que moran en el tabernáculo celestial. Y con respecto a los habitantes de la tierra, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 7 y 8. Interpretamos la imagen así. El mar significa las naciones y sus gobiernos, véase Isaías 17:12, donde se compara el tumulto de los pueblos al estruendo de los mares, y el estrépito de las naciones al rugir de poderosas aguas. Esto se confirma en Apocalipsis 17:15. La bestia que sube del mar está estrechamente asociada con la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11:7, esta es la forma final tomada por aquella. La bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás incorporado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. Dominio mundial dirigido contra el pueblo de Dios donde quiera y siempre que aparezca en la historia, esa es la bestia. Esta bestia toma diferentes formas, tiene 7 cabezas. Ahora es Babilonia la antigua, después Asiria, luego Babilonia la nueva, Medo-Persia, Macedonia, Roma, etc. Pero aunque las formas difieren, la esencia permanece la misma, el gobierno mundano dirigido contra la Iglesia. En esta bestia el poder perseguidor de Satanás se manifiesta. Por esto, la semejanza notable entre el dragón y la bestia, ambos son monstruos crueles que tienen 10 cuernos y 7 cabezas. Observe, sin embargo, que en el caso de la bestia los cuernos, no las cabezas, están coronados, en tanto que el dragón lleva sobre sus cabezas sus diademas de autoridad usurpada. En otras palabras, es el dragón, o Satanás, quien manda, sus planes son llevados a cabo por los gobiernos del mundo. Es verdad que los gobernantes terrenales también llevan coronas. Piense en los cuernos coronados, simbólicos de la crueldad coronada. Pero estos gobernantes terrenales están sujetos a Satanás y reciben de él su inspiración. Esto es verdad respecto a cada gobernante mundano que persigue a la Iglesia. Estos gobernantes y gobiernos blasfeman contra Dios y exigen para sí mismos títulos divinos. Por ello, en los días de Juan, los emperadores romanos demandaban que sus súbditos los llamasen Señor y Salvador. Cuando observamos que, según el versículo 2, las 4 bestias vistas por Daniel en su visión, Daniel 7, han sido combinadas aquí en una sola bestia, entonces es muy evidente que esta bestia representa todas las formas de gobierno de este mundo que persiguen a la Iglesia, donde quiera que y siempre que aparezcan en la historia. En Daniel estas 4 bestias representan a 4 imperios mundiales sucesivos, pero aquí esta bestia compuesta no puede simbolizar simplemente un solo imperio o gobierno, tiene que indicar a todos los gobiernos anticristianos. Una de estas 7 cabezas había recibido una herida mortal, un golpe de muerte. Sin embargo, la herida había sido sanada. Dado que las 7 cabezas simbolizan 7 imperios anticristianos que siguen el uno al otro en la historia, véase Apocalipsis 17:10, la declaración significa que uno de estos 7 imperios dejó de ser, temporalmente, un poder perseguidor furioso, pero después reanudó su labor. La explicación más probable, la cabeza a la cual se refiere Juan representa a Roma, la Roma de aquel tiempo. Cuando Nerón era emperador, años 54 al 68 de nuestra era, aquel tirano cruel, para desviar de sí la sospecha de que el incendio de Roma había sido hecho por él, instigó la persecución contra los cristianos. Algunos creyentes fueron crucificados. Los cuerpos de otros eran untados con alquitrán o petróleo, y clavados en postes y quemados como antorchas para diversión del populacho. Pero en el año 68, Nerón se suicidó. Roma como perseguidora recibió una herida mortal. Sin embargo, bajo Domiciano empezó de nuevo la persecución de los creyentes. Fue sanada la herida de muerte. Roma inspirada por Satanás aparece de nuevo como la perseguidora de la Iglesia. En los días del apóstol el mundo en general adoraba a Roma y rendía culto al emperador. Durante toda esta era evangélica, los 42 meses ya discutidos, los gobiernos de este mundo se colocan en el trono, arrogan para sí la autoridad que pertenece a Dios y blasfeman contra Dios y el cielo. Piense en los gobiernos totalitarios de la actualidad. Esta condición conducirá finalmente a la destrucción total de la Iglesia como una poderosa e influyente organización para la extensión del Evangelio, porque en última instancia toda tribu, pueblo, lengua y nación adorarán el gobierno anticristiano. Compare Apocalipsis 13:7 y Apocalipsis 11:7. Pero aún en esos días terribles que precederán la segunda venida de Cristo, habrá creyentes en la tierra, aquellos cuyos nombres han estado escritos desde la eternidad en el libro de la vida del Cordero, véase Apocalipsis 17:8. Porque Dios los ha escogido desde la eternidad, por medio de la santificación del Espíritu y fe en la verdad, segunda de Tesalonicenses 2:13, estos individuos no pueden perecer.
Puede ser que el gobierno del anticristo destruya sus cuerpos, pero no puede destruir sus almas. Que esperen con paciencia los creyentes este tiempo de tribulación severa, sabiendo que todas las cosas están incluidas en el decreto de Dios, y sabiendo, además, que cuando el mundo use la espada para hacer guerra contra la Iglesia, Dios mismo vengará esta injusticia. Quien entiende esto ejercitará paciencia y perseverará en su fe. Si alguno tiene oído, oiga estas admoniciones y considérelas seriamente. Versículos 9 y 10. No es Satanás, sino Dios, quien gobierna con poder supremo. Después Juan ve otra bestia que sube de la tierra. Según Santiago 3:15, la sabiduría anticristiana es terrenal, véase Filipenses 3:19. Pero veamos primero el cuadro. Esta bestia no tiene 10 cuernos, sino simplemente dos cuernos pequeños semejantes a los de un cordero. Pero habla como un dragón. Esta segunda bestia es sierva de la primera, es decir, coopera completamente con la primera. Hace muchas señales y pseudo milagros con el fin de engañar al pueblo. Hace que descienda fuego del cielo, es decir, hace parecer como si descendiese fuego del cielo. También manda a la gente que haga una imagen o estatua en honor de la primera bestia, y luego hace que la imagen hable. Por fin, el pueblo, sumergido en superstición e ignorancia, está tan engañado que cree realmente que una voz procede de la imagen. Además, esta segunda bestia manda que sean muertos todos los que se rehúsan a adorar la imagen de la primera bestia. Finalmente, manda que se ponga la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente de todos como evidencia de su lealtad. Los que se rehúsan a recibir esta marca son discriminados. No se les permite comprar ni vender ni ocuparse en ningún negocio. Esta marca de la bestia es su nombre o el número de su nombre. El que tiene entendimiento, o bien, el que ha recibido sabiduría, puede explicar este número, porque es número de humano. 666. La segunda bestia es el falso profeta, Apocalipsis 19:20, el cual simboliza la religión falsa y la filosofía falsa, cualquiera sea la forma en que aparezcan durante toda la dispensación. Exteriormente, esta bestia se asemeja al cordero, pero interiormente encubre al dragón, véase 2 de Corintios 11:14. En otras palabras, lo que agrada al ojo es muy seductor y atractivo. La bestia parece muy inocente, semejante a un lindo corderito, favorito de los niños, pero el pensamiento interior, la vida, la esencia y el carácter se revelan en su modo de hablar. Y este cordero habla como el mismo dragón, el diablo. Por lo tanto, esta segunda bestia es la mentira de Satanás con apariencia de verdad, es Satanás enmascarándose como ángel de luz. Simboliza a todos los falsos profetas en todas las épocas de esta dispensación, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Las dos bestias, el gobierno anticristiano y la religión anticristiana, trabajan en perfecta cooperación, y siempre es así. Ya estaban cooperando en los días del apóstol, el sacerdote pagano era amigo del procónsul. La influencia sacerdotal defendía y ofrecía apoyo al poder secular del Estado en su persecución contra los creyentes. La religión pagana y la política pagana cooperaban una con la otra en su batalla contra la Iglesia. Los sacerdotes de los templos paganos hacían todo lo posible para grabar en la mente del pueblo la mentira de Satanás, César es Señor. Recurrieron a onatretas y pseudo milagros para engañar al pueblo. A los habitantes de los diversos distritos les mandaban que hiciesen estatuas en honor del emperador, piense en Pérgamo. Se mataba a cualquiera que rehusase hacer un acto de adoración delante de tal estatua o que rehusase decir el emperador es Señor. Sea que algunos detalles pertenezcan al colorido del cuadro o a hechos de aquel tiempo, el significado principal es claro, a lo largo de esta dispensación, y de una manera más creciente al acercarse la venida del Señor, falsos profetas, dando grandes señales y milagros, Mateo 24:24, procurarán engañar al pueblo y fortalecer la mano del gobierno en su ataque despiadado contra la Iglesia. Note, sin embargo, el versículo 15, y le fue dado. Fuera de la esfera del permiso de Dios, Satanás no puede hacer nada. Ahora, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, el falso profeta les pone una marca. Es la marca de la primera bestia. Aquí el falso profeta, en su apariencia exterior, se asemeja al cordero. ¿No es cierto que los seguidores del cordero han sido sellados en sus frentes? Por tanto, los seguidores de la bestia tienen que ser señalados o marcados sobre su frente o en su mano derecha. ¿Cuál es el significado preciso de esta marca de la bestia? Muchas teorías yerran por entenderla como una sola señal individual, exterior y visible que aparecerá en un momento particular, pero la bestia siempre persigue a la Iglesia, y es simbólica de toda forma del poder secular que procura destruir a los creyentes. Donde quiera y siempre que aparezca la bestia, también se encontrará su marca.
Recordemos que no solamente el ganado, sino también los esclavos eran marcados, aquella marca significaba pertenencia. Muy pronto recibir la marca de alguien empezó a significar pertenecer a alguien o servir y adorar a alguien. En Apocalipsis 14:9 leemos, si alguno adora a la bestia, y recibe la marca en su frente. Aquí recibir la marca de la bestia equivale a adorar a la bestia. Asimismo, en Apocalipsis 14:11 los que adoran a la bestia reciben la marca de su nombre, véase también Apocalipsis 24. Por lo tanto, recibir la marca de la bestia significa pertenecer y adorar a la bestia. La marca de la bestia, donde quiera y siempre que se manifieste, es el espíritu del anticristo que se opone a Dios, rechaza a Cristo y persigue a la iglesia. Se estampa sobre la frente o en la mano derecha, véase Deuteronomio 6:8. La frente es simbólica de la mente, pensamientos y filosofía de una persona. La mano derecha es simbólica de sus hechos, su actividad, su ocupación. Por tanto, recibir la marca sobre la frente o en la mano derecha indica que la persona pertenece al conjunto de quienes persiguen a la iglesia. Este espíritu anticristiano puede manifestarse especialmente en lo que este individuo piensa, dice y escribe, o más enfáticamente en lo que hace. Esto concuerda con el sello que el creyente recibe sobre su frente, pertenece a Cristo, adora a Cristo, manifiesta su espíritu y piensa sus pensamientos. Observe, sin embargo, una diferencia: el creyente recibe un sello, el incrédulo, una simple marca. A lo largo de la dispensación, piense en Tiatira, a quienes no adoraron la imagen ni recibieron la marca se les ha impedido la práctica de su ocupación, excluidos y oprimidos, sin poder comprar ni vender mientras sigan fieles. A medida que nos acercamos al fin, aumentará esta oposición. Sin embargo, que no se desespere el creyente. Recuerde que el número de la bestia es número de humano. El ser humano fue creado en el sexto día, 6 no es 7 y nunca llega a ser 7. 6 significa errar el blanco o fracasar, 7, perfección o victoria. Regocíjate, Iglesia de Dios. Tuya es la victoria. El número de la bestia es 666, fracaso tras fracaso tras fracaso. Es número de humano, porque la bestia se gloría en el humano, por tanto, tiene que fracasar. El triunfo de la Iglesia de Dios, Apocalipsis 14:1 al 16. Este capítulo se divide en 3 partes. Note las cláusulas miré y vi en los versículos 1, 6 y 14, que indican el principio de los 3 párrafos. La bendición de los redimidos, versículos 1 al 5. El primero de estos párrafos nos muestra al Cordero sobre el monte de Sión, ese Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, Salmo 125:1. Es el cielo, Hebreos 12:22, porque leemos, oí una voz del cielo. Con el Cordero el apóstol ve a 144,000 que tienen su nombre, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Es el conjunto de los sellados del capítulo 7. Allí estaban aún en la tierra, rodeados de enemigos. Aquí se gozan en la gloria del cielo después del juicio final. Aunque el dragón hizo todo lo posible con ayuda de las 2 bestias para hacerlos infieles, ni uno solo de los 144,000 está ausente cuando allá se pase lista. El apóstol oye un sonido procedente del cielo, los 144,000 cantan el cántico nuevo. Es como el ruido de muchas aguas y como voz de gran estruendo, majestuoso y sublime, y a la vez, como tañedores tañendo sus arpas, lo majestuoso y lo tierno, lo sublime y lo bello, combinados. Es un cántico nuevo, porque relata una experiencia nueva, han sido comprados de entre los de la tierra. Lo cantan delante del trono, porque sobre él están sentados Dios y el Cordero, y delante de los querubines y de la Iglesia en gloria. Como este cántico relata la experiencia de los redimidos por la sangre preciosa del Cordero, solamente quienes han tenido esa experiencia podrán aprenderlo. Estos 144,000 son vírgenes, es decir, no están contaminados, no han sido infieles a Cristo. Siguen al Cordero por donde quiera que vaya, véase 2 de Corintios 11:2. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, véase 1 de Corintios 6:20. No aceptaron la mentira de Satanás, por tanto, en Cristo, se hallan sin tacha, véase Éxodo 12:5, Levítico 1:3, Levítico 9:2, Mateo 5:48. Advertencias a la humanidad, versículos 6 al 13. Tras describir la felicidad de los redimidos, volvemos a los eventos inmediatamente antes de la segunda venida. 3 ángeles, versículos 6, 8 y 9, traen un único propósito: advertir a la humanidad del juicio venidero para que los hombres acudan a Dios en fe verdadera. El primer ángel es enviado a los que moran en la tierra, literalmente los que están sentados en la tierra, serenos, indiferentes, impasibles, véase Lucas 17:26 al 37.
Anuncia, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, invocando al Creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para el pueblo de Dios, estas buenas nuevas eternas significan salvación. Habacuc 3:13 al 18, Malaquías 4:1 al 6, todas las promesas alcanzarán cumplimiento eterno. El segundo ángel proclama, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia representa al mundo como centro de seducción, su ruina es tan cierta que se habla de ella como ya caída. El tercer ángel anuncia solemnemente, versículos 9 y 10, que todos los ligados a este mundo perecerán con él. Quien elige servir a Satanás sufrirá las consecuencias, la ira de Dios vendrá sobre los que adoran a la bestia. Aquí en la tierra esa ira está mezclada con gracia, Mateo 5:45. Luego, en el infierno la ira estará sin mezcla. El castigo eterno es tan enteramente justo que los ángeles y el Cordero consienten en él, versículo 11. Sabiendo esto, los creyentes perseveran bajo aflicción, versículo 12, y aunque se mate a estos creyentes por guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, su felicidad está asegurada. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, versículo 13. La cosecha del fin, versículos 14 al 16. El juicio final vuelve a escena, bajo el símbolo de una ciega doble. El apóstol ve una nube blanca, santidad y juicio, véase Apocalipsis 1:7. Sobre la nube está sentado uno semejante al Hijo del Hombre, Daniel 7:13, Apocalipsis 1:13, con estéfanos de oro, guirnalda de victoria, y en su mano derecha una hoz aguda. Dado que la hora ha llegado, un ángel sale del santuario, el lugar de la santidad de Dios, y comunica al mediador el mandato, mete tu hoz y siega, porque la mies de la tierra está madura, compare Mateo 3:12, recogerá su trigo en el granero. Él echa su hoz y la tierra es segada, los elegidos son recogidos para él. El juicio de los malvados, Apocalipsis 14:17 al 20. Finalmente, el juicio de los inicuos es llevado a cabo por dos ángeles. Uno sale del santuario con hoz aguda, orden del Dios Santo. Otro sale del altar, véase Apocalipsis 6:9 y 10, Apocalipsis 8:3 al 5, donde las oraciones insensadas de los santos han subido al trono. El juicio es respuesta final de Dios a esas oraciones. El segundo clama al primero, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, véase Isaías 63:1 al 6. La viña de la tierra simboliza a la multitud de los inicuos, sus uvas, a los incrédulos. Así como las uvas son pisadas, así los inicuos serán destruidos y castigados eternamente. Las uvas son echadas en el grande lagar de la ira de Dios y pisadas. En la imagen de Juan aparece un lago de sangre tan profundo que llega a los frenos de los caballos, extendiéndose por 1600 estadios. 4 es número del universo o la tierra, 10 es número de entereza. 4 por 4 por 10 por 10 igual 1600, juicio enteramente completo sobre la tierra y los inicuos. Y el lagar de la ira de Dios fue hollado fuera de la santa ciudad.